Zona de Entrevistas. Muy bien, bueno, pues recibimos con muchísimo gusto a un entrevistado más en esta Zona 3. Esta vez pues se trata de un autor muy interesante. Fíjese usted que se trata de Juan Miguel Zunzunegui, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, fíjese que él, ahorita vamos a hablar con él. Estamos instalándole aquí todas las aditamentos para que nos escuche perfectamente bien y también lo escuchen a él ustedes. Él ha escrito varios libros, al menos tengo aquí 5 de una colección sobre el gran mito de la historia mexicana o de algunos mitos de la historia mexicana. Así es, ¿verdad? de hecho la colección es de 6, que mal que no estén aquí los 6. Yo tengo 5. Pero bueno, ahorita me consigo aquí tú te lo sabes. Pero bueno, y entonces, bueno, ¿por qué tenemos mitos en la historia mexicana? ¿Quién es el culpable? A ver, ¿quién es el culpable? ¿Mi maestra de primaria o cómo está la situación? No, tu maestra de primaria, igual que mi maestra de primaria, nada más fue víctima del sistema, ¿no? También ella es víctima, sí. Pues sí, mira, la verdad, algo que siempre digo, todos los países tienen mitos en su historia, todos. Es algo muy normal, en todos los países te hacen mitos de la historia y en todos los países, digamos, sirve para dar cohesión nacional, para enseñarte un prototipo heroico, un modelo a seguir. Todos los países lo hacen. Lo hace Estados Unidos, lo hace Francia, Inglaterra, Grecia. Nos ocupamos de México porque, bueno, pues México es finalmente lo que nos corresponde. Yo lo que digo es, los mitos, a mí ya llegó el que faltaba. Sí. Los mitos de la historia, insisto, pueden ser muy útiles. Mi problema, mi conflicto, yo de lo que me quejo con los mitos de la historia de México, es que son mitos que nos han fastidiado más la vida. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, mito de la historia de Estados Unidos, ¿no? Y se los replican en todas sus películas. Los gringos salvan al mundo. De todo. Desde los soviéticos hasta los alienígenas, los gringos salvan al mundo de todo, de todas las maldades, ¿no? Y uno lo puede ver desde aquí y decir, pues sí, es una tontería. Pues sí, pero es una tontería con la que crecen todos los norteamericanos y que se lo creen. Y eso finalmente le sirve a Estados Unidos porque su ciudadano promedio vive con la idea de yo soy grande y aspiro a grandeza y soy gran cosa y salvamos al mundo. Es una motivación así ultra colectiva, digámoslo así. Exacto, ¿no? Como la arrogancia imperial de los británicos, ¿no? De civilizamos al planeta. O los romanos en su tiempo, quizás. Exacto. Mientras que en México de pronto nos hicieron héroes a todos los que han perdido algo. O sea, de pronto el estereotipo heroico en México es luchar con la frente en alto, se murieron, los decapitaron y perder. Sí, o sea, digo, Hidalgo no ganó nada. Peleó 4 meses, que ni siquiera fueron por independencia, sino por el rey de España, 4 meses y perdió. Morelos fue un gran hombre con un gran proyecto, pero perdió. Los niños héroes no existieron, pero perdieron. Zapata y Villa, ahora pues, perdieron. O sea, eso de convertir en un héroe a todos los que han perdido algo, de pronto es la idea. Entonces, claro, ¿qué es el estereotipo heroico en México? Luchar con la frente en alto, con pundonor y perder. Y eso se refleja en todo. Bueno, o resignarse, ¿no? O resignarse, tal cual, ¿no? Bueno, dijo el presidente ayer que teníamos que estar tranquilos, ¿no? Que nos habían pasado muchas cosas, ¿no? Exacto, pero pues tranquilos, ¿no? O sea, que como decir, pues podría estar peor, ¿no? Por ejemplo, uno de estos libros, que es el mito, tengo uno que se llama Del mito del Azteca, el mito de la conquista, que es donde manejo mucho, pues bueno, la idea, ¿no? A ver, número 1, mito. Los mexicanos somos descendientes de los aztecas conquistados. Mentira, mentira absoluta. No solamente es un mito, sino que es un mito chilango y centralista. Porque, perdón, nadie en Jalisco desciende de los aztecas. Y nadie en Nuevo León desciende de los aztecas. Y nadie en Yucatán desciende de los aztecas, ¿no? El chilango descendería de los aztecas en el peor de los casos. Y ni los chilangos, porque los aztecas se murieron de viruela en los siguientes 50 años después de la conquista, ¿no? Y aquí había muchas personas, no solo aztecas, ¿no? Pero además, algo que siempre digo, somos el mayor país hispanohablante del mundo. Algo de hispanidad hemos de tener, ¿no? Y tenemos arte barroco y neoclásico, eso llegó con los españoles. Y es una nación cristiana, pues eso llegó con los españoles. Y la Virgen de Guadalupe, pues perdón, el concepto de la Virgen es un concepto cristiano, eso también llegó con los españoles. Y sin embargo, creo que hemos sido un pueblo que nos han educado con la idea de negar la hispanidad. Oye, Juan Miguel, ¿y cuál es el tema, digamos, sí de fondo? Entendemos todo lo que estamos hablando, pero el tema de fondo es de qué nos sirve hoy a los mexicanos y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Porque creo que esto llama ya mucho la atención a los jóvenes. Claro. Entender los mitos, es decir, ¿de qué nos sirve ahora? Y yo creo que nos sirve, si lo hacemos bien, sí. Sirve para superar traumas,
y poder tener un futuro. Porque claro, de pronto se puso de moda desmitificar, hay mucho mercader del mito que solo te dice no le creas a la SEP, créeme a mí, o esto es mentira, yo te digo la verdad. Yo creo que eso es una desmitificación estéril. Meterte al asunto de los mitos de la historia sirve para entender una cosa muy simple, es decir, a ver, si fuéramos todo lo que la historia dice que somos, seríamos primer mundo, y no lo somos, luego nos han mentido. Entonces hay que entrarle al pasado y descifrar los mitos para superar traumas y complejos como el trauma de la conquista, ¿no? A ver, no somos indígenas conquistados, no estamos condenados a la derrota por ser conquistados. En mi libro del mito guadalupano, a ver, perdón, pero la pobreza no es una virtud, ser pobre no es una virtud. El asunto igual de la virtud de la humildad, perdón, ningún país se ha hecho grande con humildad. Entonces yo creo que sirve meterte al mito para decir, a ver, vamos a voltear a ver el pasado, pero solo para entender quiénes somos de verdad, no míticos, quiénes somos de verdad, entender qué hicimos mal, que hemos hecho mal muchas cosas, entender en qué tenemos que mejorar, qué tenemos que cambiar, y entonces soltar el pasado y voltear al futuro. Un país solo va a progresar si se asoma al futuro, y México vive anclado al pasado. Yo creo que para eso sirve desmitificar. Muy bien, vamos a regresar con Juan Miguel en un instante. Vamos a esta primera pausa en Zona 3 y les pedimos para que nos digan exactamente cuáles son los 6 mitos que por ahora ha presentado Juan Miguel. Los hombres también leemos. Zona 3, 91.5, transmitiendo en vivo desde la FIL. Zona de entrevistas. Muy bien, continuamos en Zona 3 en 91.5, tenemos más entrevistas, pero Juan Miguel Zunegui tiene que decirnos cuáles son los libros que tiene hoy para ofrecer precisamente sobre los mitos de la historia mexicana, colección Historia de EMU, ¿verdad? Así es, con Editores Mexicanos Dinos, Unidos. por favor, estos temas, por favor. Claro, pues mira, son 6 libros. El primer libro se llama México, la historia de un país construido sobre mitos, que es como una visión global de cómo se está estructurada, o sea, de cómo se formó la estructura mítica de la historia de México, y es un panorama general, ¿no? Luego tengo uno que se llama Del mito del Azteca, el mito de la conquista, el indescifrable origen del mexicano, donde hablo precisamente de que México no fue conquistado por España. O sea, esto no era México, los aztecas no eran México, los olmecas no eran México, y Hernán Cortés ni siquiera salió de España porque España no existía, apenas era Castilla, Extremadura, León, en fin, quitarnos el trauma de la conquista y entender quiénes somos, ¿no? Luego tengo uno que fue el más polémico de todos, el mito guadalupano, símbolo de eterna conquista, sí, que no me meto con la fe porque estoy convencido de que eso es cosa de cada quien. Cada quien decide si hubo o no. Es simplemente un asunto histórico. Exacto, cada quien decide si cree o no que la Virgen se apareció en el Tepeyac. Pero mi punto es, se lleva 500 años lucrando con esa imagen. O sea, las élites poderosas llevan desde el virreinato hasta hoy lucrando con la imagen guadalupana, y eso es lo que creo que no se vale. Muy bien. Y que de ahí viene la idea de que ser pobre es ser bueno, y pues no es cierto, ¿no? Luego hay otro sobre Juárez y Díaz. Juárez y Díaz, el héroe y el villano, que creo que vale mucho la pena conocer estos dos personajes. A ver, el otro con está en la historia de una matanza por el poder, el gran mito de la revolución, para entender que la revolución fue un fraude. De los primeros años independientes era lo que ya nos decías, ¿verdad? Sí, que bueno, me meto con la independencia y los primeros años, la época de Santana, los niños héroes, la guerra de Estados Unidos. Esta es una etapa verdaderamente que se te va como el agua entre los dedos. Así es, y muy desconocida. Muy difícil de definir. Y también con muchos mitos como, ay, es que como Santana vendió el territorio, por eso no somos potencia. Y dices, perdón, pero es mucho más profundo. Y no fue culpa de Santana, ¿eh? O sea, había 6 millones de habitantes que también tuvieron cosas que ver, ¿no? Claro. Juan Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Hombre, al contrario, gracias por el espacio. Muy amable y por desmitificarnos cosas, porque yo creo que también en este país tenemos todavía muchísimos más asuntos que desmitificar. Así es, y traumas que superar, y eso es lo que espero poder conseguir. Gracias, Juan Miguel. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego.